¿Cómo evaluar las competencias según la LOMLOE? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a ir analizando paso a paso hasta llegar a completar todo el procedimiento que nos llevará al conocimiento de la evaluación por competencias. Así pues, si empezamos a conocer los aspectos básicos en la evaluación por competencias, tenemos que entender qué es una competencia. Las competencias van a mostrar lo que el alumno es capaz de saber o ejecutar. Esto puede ser de forma tanto independiente o colaborativa. Y lo más importante es que lo que debe ser capaz de saber o ejecutar tiene que estar dado en un contexto que sea lo más parecido a la realidad. Otro de los aspectos básicos en la evaluación por competencia es entender que una competencia, que es el saber lo que el alumno sabe hacer o ejecutar, debe partir obligatoriamente por una base teórica. Es decir, no podemos separar la teoría de la práctica. Estas están unidas. Así pues, las competencias, su desarrollo parte del conocimiento teórico, que es lo que conocemos la teoría, y estas están en continuo desarrollo, que es lo que conocemos como el producto final. Importante también como aspecto básico en la evaluación por competencias es saber que si las competencias parten de una teoría y generan un producto, necesitamos un puente de unión entre esa teoría y esa producción. En este caso se denomina la experimentación, es decir, el análisis de datos que me va a permitir de una forma práctica conocer cuál es el grado de progreso del alumno. Finalmente, tenemos como otro aspecto básico en la evaluación por competencias los denominados en la LOMLOE descriptores de evaluación. Estos descriptores se están reflejando en lo que la LOMLOE establece como criterios de evaluación y es lo que sustituye a los antiguos estándares de aprendizaje. Así pues, haciendo un pequeño resumen de los aspectos básicos de la evaluación por competencias, tenemos que entender que una competencia es aquello que un alumno es capaz de hacer o ejecutar o saber. Para conocer ese grado de ejecución o de conocimiento, vamos a necesitar unos instrumentos de evaluación que den conocimiento de esas evidencias. En este caso, la evidencia es algo que refleja la competencia. Necesito saber lo que el alumno es capaz de hacer de una manera que lo pueda demostrar, que lo pueda visualizar. Los instrumentos van a recoger esas evidencias y lo que van a demostrar es de la forma como vamos a evaluar finalmente las destrezas o habilidades. En este caso, no evaluamos lo que es la destreza, sino el instrumento que demuestra esa destreza. Por ejemplo, si queremos evaluar la comprensión lectora, vamos a utilizar una ficha, en este caso podría ser de experimentación o un control, donde el alumno trabaje la comprensión lectora. Su resultado será la evidencia de lo que este alumno será capaz de haber realizado a través de este instrumento de evaluación como es la ficha. Los instrumentos de evaluación, en este caso, son evaluados con herramientas de evaluación. Muchos autores no distinguen entre instrumentos y herramientas y le dan un valor único e igual. En nuestro caso, creo que es importante diferenciar entre instrumento y herramienta. El instrumento es el producto físico, la evidencia de lo que el alumno sabe hacer o ejecutar. Y la herramienta de evaluación es el por qué ha sacado esa nota en ese instrumento. Es decir, si el alumno ha utilizado o ha registrado un instrumento de evaluación como el cuaderno del alumno y el profesor le marcaría un 7 en este caso, la pregunta es ¿por qué el alumno ha obtenido esa calificación? ¿Qué herramientas hemos utilizado para obtener dicha calificación? Por tanto, para todo este proceso necesitaríamos organizar. Ya desde el año 1960 se conoce como los procesos cognitivos de nivel superior o menores o avanzados a través de la taxonomía de Bloom, una escala de procesos cognitivos que parten desde el conocimiento básico hasta la producción. Como podéis ver aquí, los procesos cognitivos parten de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear.
Lo que tenemos que hacer es organizarlos en diferentes procedimientos para poder ir trabajando las competencias. En este caso, como hemos dicho, las competencias parten de una base teórica para pasar a una base más práctica. Así pues, obtendríamos 3 procedimientos: observación, experimentación y producción, como hemos dicho, y dentro de la observación entraría la teoría, el conocimiento general que se está dando al alumno y que éste es capaz de recordar, comprender o memorizar. En un nivel superior entraría la práctica, de qué manera el alumno está aplicando o analizando aquello que ya conoce anteriormente. Y finalmente entraríamos en la creación o la producción, en algo, en un producto real o lo más real posible a una situación lo más próxima a la realidad de la que el alumno va a vivir. En este caso entraría los procesos cognitivos de la evaluación y la creación para tomar decisiones sobre lo que el alumno ha aprendido en esa competencia. En este sentido, la taxonomía de Bloom desglosa muy bien estos procedimientos. Así pues, utiliza palabras claves que van a ayudar al maestro para entender qué tipos de criterios de evaluación van a utilizar y van a obtener unas acciones y sobre todo un resultado. La taxonomía de Bloom se compone también de preguntas clave que van a permitir ayudar y guiar al alumno en este proceso. Tendríamos en observación, tendríamos en experimentación y tendríamos en producción. Estas categorías: palabras clave, acciones, resultados y las preguntas. Con este ámbito de trabajo podríamos estar ya preparados para trabajar en la organización definitiva de las competencias clave y sobre todo en su cómo evaluarlas, en su evaluación. El problema que existe es que los maestros, y me incluyo, nos solemos quedar en el procedimiento de experimentación. Trabajamos muy bien todo lo que es el conocimiento, toda la teoría. El alumno, como podéis leer, imita, repite, memoriza y comprende lo que se está trabajando. Y existe una primera acercación a la realidad práctica, a la realidad a través de la práctica. Es decir, el alumno aprende cuando pasa por una experiencia y se involucra. Aquí en este sentido el profesor va marcando guías. Pero la producción cuesta más entenderla y sobre todo realizarla. Es por eso que Alan Bloe, a través de su marco europeo, nos propone lo que son las situaciones de aprendizaje. Estas situaciones de aprendizaje, he escrito sobre ella y quedarían compuestas de un simple enunciado, un título de lo que vamos a hacer. Tendría que constar un punto de partida, contar con una estrategia, un producto y un punto de llegada. Es decir, como veis, se va a partir del contenido trabajado teóricamente con anterioridad y posteriormente se le van lanzando una serie de preguntas. Tanto a ellos como nosotros en nuestra práctica de enseñanza, ¿cómo van a trabajar los alumnos a la situación o sobre todo, mejor entendido, a un problema? Trabajos por proyectos a través de investigación. Es importante entender que esta investigación, estos proyectos, van a seguir siendo o van a tener parte guiada y trabajo cooperativo, pero finalmente el producto final que tienen que hacer los alumnos de forma cooperativa o individual va a ser ese proyecto final que de manera guiada ha ido encaminando el profesor. Un ejemplo claro tenéis la creación de vídeos, blog, dípticos, póster, etcétera, etcétera. Lo más importante en una situación de aprendizaje es lanzar la pregunta última: ¿qué han aprendido los alumnos para ser competentes? Es decir, ¿se ha aplicado todo el contenido teórico anteriormente visto en la observación y en la experimentación y de forma ya autónoma, sin la guía del profesor, en una situación lo más cercana a la realidad, el alumno ha aplicado, conoce lo que ha trabajado? Bueno, pues esta sería la primera parte de lo que es nuestro trabajo, porque a partir de ahora sería saber qué realmente falta. Yo ya conozco lo que tengo y qué es lo que faltaría. En un segundo vídeo vamos a ver este proceso, qué es lo que faltaría, y haríamos el proceso a través de una plantilla para conocer exactamente cómo podemos terminar de favorecer el conocimiento competencial del alumno y quitar nuestras lagunas que como maestros muchas veces tenemos.